A los cristianos se nos pide ser íntegros. Cuando la Escritura habla de integridad, muchos no entienden a qué se refiere. Yo diezmo, yo asisto al culto, yo trabajo para Dios, pero ¿qué quiere decir esto de ser íntegro? La palabra integridad viene del latín integritas, que significa ser completo, ser entero. Dios te pide que seas completo en la fe del Señor Jesucristo. El diccionario bíblico nos habla que integridad es la cualidad de una persona de actuar con honestidad, rectitud y coherencia entre lo que piensa, dice y hace. Y nos vamos a quedar con la palabra coherencia. La Biblia nos pide ser coherentes con la fe que estamos profesando. Los invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 14, del 13 al 14. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, es por ellos su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Dice nuestro Dios, si mandase castigo sobre todos los habitantes del planeta, sobre el pecado, y estuviesen estos tres varones, Noé, Daniel y Job, solo los libraría a ellos, no a sus esposas, no a sus hijos, no a sus familiares, no a sus padres, dándonos a conocer Dios que solo está viendo a los íntegros para salvar del castigo que se viene sobre el mundo entero. Y es importante entender qué tenían de especial la vida de estos varones, qué ejemplos de integridad nos dan para nosotros entender qué es lo que quiere Dios de nosotros. Hoy día vamos a estudiar los ejemplos de Noé, Daniel y de Job. ¿Cuál ejemplo nos da Noé? Y lo invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 6, del 9 al 12. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amados hermanos, hay 2 caminos: el camino del hombre y el camino de Dios. En cada época los hombres cambian o pervierten el camino de Dios. En la época de Noé se nos dice que la tierra estaba llena de violencia, y eso era normal. Pero ¿qué se dice de Noé? Era perfecto en sus generaciones. Para nosotros los creyentes nos llama a no hacer caso a lo que digan las leyes o lo que digan los gobiernos con respecto o a diferencia de los caminos de Dios. En nuestro país, que se dice que hay una tabla de consumo de drogas,
Las leyes lo permiten, pero a nosotros Dios nos llama a ser perfectos en nuestras generaciones. No dejarnos llevar por el camino del hombre o por lo que digan las personas que es bueno. Se nos dice que estamos en una época inclusiva y habla el día de hoy la gente de mujeres trans o de hombres trans. No, amados hermanos, a nosotros se nos llama a ser coherentes con la fe, y nosotros, por más que la humanidad o las leyes lo acepten, debemos ser como Noé, que era justo y perfecto en sus generaciones. El día de hoy está muy de moda ver pornografía. Ya usted no puede ver televisión, sino hay escenas muy fuertes. Pero nosotros se nos ha llamado a ser perfectos en nuestras generaciones. Dios mandó un diluvio. Se inundó toda la tierra, pero Noé fue salvado, porque él no siguió lo que decían los demás. Toda carne se había corrompido, mas la carne de Noé y sus 3 hijos no se había corrompido. Él siguió fiel a Dios, aunque los hombres dijeran otra cosa. ¿Qué otro ejemplo nos da Noé? Y lo vemos en Génesis 6, del 14 al 22. Dios le dice a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 150 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra, y según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí vemos una obediencia que en la época debió rayar de absurda. En los días de Noé no se conocía lluvia y Noé vivía lejos del mar. Imagínate que Dios te manda a hacer un barco en medio de la montaña. No se conocía la lluvia. Y ese barco, ¿cuánto medía? Casi 150 metros de largo y 15 metros de alto. Los vecinos se burlaban de él, y él obedeció a Dios. Muchas veces las órdenes de Dios no son entendibles. ¿Cómo puede ser posible que Dios me mande a hacer un barco en medio de la montaña? ¿Cómo puede ser posible si no conocemos la lluvia? Amados hermanos, y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Yo gano poco
¿cómo puede ser posible que yo diezme? Recuerde, usted está obedeciendo a Dios. Yo no tengo salud o no tengo fuerza. ¿Cómo yo puedo dar tiempo, mi fuerza y mi salud para servir a Dios? Recuerde que el Señor Jesucristo, cuando se fue de este planeta, nos ordena a todos los creyentes ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Trabajar para Dios no es opcional, es una orden del Señor. No crea usted que Dios le va a conceder petición alguna si usted es desobediente. No crea usted que Dios lo va a salvar de la peste, de la mortandad, si usted es desobediente. Debe usted vivir como Noé, en obediencia y sin corromperse en lo que el mundo haga, porque eso es ser coherente con la fe en nuestro Dios, un Dios que pide de nosotros todo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, es ser íntegro, prefiriendo siempre a Dios. Veamos el segundo ejemplo que el mismo Dios nos da en el profeta Samuel. Antes de hablar de Daniel, debemos recordar algunas cosas. Daniel era un joven de hermosa apariencia, de la familia real, que fue hecho esclavo siendo muy joven en Babilonia. Siendo muy joven. Entonces, cuando te va mal, te sacan de tu palacio y te llevan de esclavo, ¿qué puedes sentir? Cuando te va mal a ti, ¿cuál es tu actitud frente a Dios? Y veamos qué hizo Daniel, y los invito a abrir Daniel 1, del 8 al 13. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Este joven Daniel, con otros príncipes de la casa de Israel, eran esclavos en Babilonia. Pero aquí vamos a ver dos situaciones importantes. La primera, que vivía en el palacio del rey. Y sabemos que en el palacio del rey todos los varones que vivían debían ser eunucos, porque en el palacio se encontraba el harén de las esposas del rey. Segundo, ¿quién era el jefe de Daniel? Era el jefe de los eunucos. No solo fue hecho esclavo, fue hecho eunuco. Y este joven, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó frente a la desgracia? Blasfemó contra Dios. ¿Le echó Dios la culpa de ser esclavo o eunuco? No. Él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey.
En aquellos días, los reyes de Medio Oriente, sus alimentos los sacrificaban a los dioses. No era que comer carne de ciervo o algún plato exquisito, o sea, pecado. No. Era que esos animales eran ofrecidos en sacrificio a sus dioses. Y él, en su momento de desgracia, siguió siendo fiel a Dios. Yo te pregunto a ti, en tu momento de dolor, en tu momento de desgracia, sin dinero, siendo esclavo, siendo eunuco, ¿eres fiel a Dios? Es muy fácil cantar gloria a Dios cuando todo va bien. Tú podrías cantar gloria a Dios cuando todo va mal. Por eso Dios lo salvaría a Daniel, aunque el mundo entero se caiga, porque fue un varón íntegro. Amó a su Dios en medio de la desgracia. Veamos Daniel 6, del 7 al 10. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como él lo solía hacer antes. Hace un momento vimos a un Daniel joven que recién había llegado a Babilonia y era esclavo de los babilónicos. Aquí ya no es Babilonia, él seguía viviendo en esta ciudad, pero los reyes eran de Persia y Media. Nos dice la historia que habían pasado 70 años. Daniel ya no era un jovencito, Daniel era un anciano. Si él fue hecho esclavo a los 15, tendría 85 años. Si fue hecho esclavo a los 20, ya tendría 90 años. Sabemos por la Biblia que él había sido magistrado, había sido gobernador de 3 imperios ya para esta época. Era un hombre muy sabio y Dios le había dado esta sabiduría. Pero los gobernadores del reino le tenían envidia. ¿Cómo podemos hacer que muera Daniel? ¿Cómo podemos hacer que Daniel sea castigado? Y se inventaron una ley, porque no podía ser Daniel castigado por nada, porque era un hombre honrado, honesto, íntegro, un hombre que manejaba la economía y su trabajo con honestidad. Este anciano fue acusado injustamente, pero él perseveró. Abrió las ventanas para que todo el mundo la vea. Jamás se avergonzó de la fe de su Dios. Él prefirió ser lanzado a un foso de los leones, aunque sea un anciano, pero siguió siendo fiel a Dios. Nosotros, como creyentes, debemos ser igual de fieles que Daniel, a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar de la esclavitud, a pesar de la escasez económica. No debemos avergonzarnos de la fe de nuestro Dios. Pero el día de hoy, a muchos les da vergüenza que los vean caminar con una Biblia. A muchos caballeros y damas les da vergüenza que sus amigos
los asocien como hermanitos porque son objeto de burla. Tu fidelidad debe ser tal que no importa la burla o las consecuencias, tú debes declarar tu fe en el Señor sobre todas las cosas. Amado hermano, ya sabes por qué Dios lo salvaría a Daniel, porque era un hombre fiel. Pero también Dios menciona a un tercero de nombre Job. ¿Y quién era este Job? Veamos Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿De quién se puede decir esto? Imagínate que Dios te diga a ti que eres perfecto. Son palabras mayores, que Dios te diga a ti perfecto. Amados hermanos, este varón vivía en tierra de Uz, y aquí vamos a ver algunas características del libro de Job, que habla de Job. Este libro está escrito en un idioma que se llama ugarístico. Es un idioma muy antiguo que estaba ya desapareciendo en los días de Abraham. Por el idioma que está escrito, se dice que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Es decir, la historia de Job es la historia más antigua de los patriarcas bíblicos. En esta época no habían 10 mandamientos, ni había Biblia escrita, pero sí había un hombre con una fe tal en nuestro Dios, que hasta el día de hoy es ejemplo para nosotros. Veamos qué ejemplos nos da Job. Los invito a abrir Job 31, del 1 al 2. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente de las alturas? Amados hermanos, era tal el nivel de santidad de Job que él no miraba a ninguna mujer con deseo. Ni siquiera la belleza de la mujer él apreciaba, porque había hecho un pacto consigo mismo. Dice, si yo mirara a una mujer con deseo o con atracción, ¿qué galardón me daría Dios? ¿Qué premio me daría Dios? Y aquí vemos, mis amados hermanos, una regla muy alta de cumplir, pero ese era el grado de compromiso que Job tenía con Dios. En alguna ocasión escuché una prédica de un pastor que ya partió con el Señor, y me impactó mucho su enseñanza, porque él decía que es un mentiroso el varón que no admiraba la belleza de una mujer por la calle, pero que él había optado por librar sus ojos diciendo qué hermosa creación de Dios. Amados hermanos, ¿cuál es su compromiso con Dios? ¿Usted está comprometido como le está Job? Podemos pensar, ¿usted está comprometido con Job para no coger dinero mal habido? ¿O para no comprar cosas mal habidas porque no le alcanza el dinero para comprarlas de buena procedencia? Aquí vemos un hombre totalmente comprometido con Dios, en no ver y no tocar nada que pueda llevarlo al pecado. Amados hermanos, no solo es no corromperse con sus generaciones como Noé, o ser obedientes a pesar de que no entendamos lo que nos manda Dios como Noé, o ser como Daniel, que es ser fieles a Dios a pesar de que nos vaya mal, de que seamos esclavos, o ser fieles como Daniel, que aunque sea muy anciano, él seguía siendo fiel a Dios. Aquí nos habla de tener un compromiso con Dios de tal manera que ni nuestros ojos ni nuestra mirada
ni nuestras necesidades nos hagan ver el pecado. Veamos otro ejemplo de Job. Y lo vamos a ver en Job 1, del 4 al 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía los holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Este texto nos da mucha información. Aquí nos hace ver la palabra del Señor que Job era un hombre muy adinerado, muy adinerado. Nos dice que sus hijos, sus 10 hijos, hacían banquetes con sus hermanas en sus casas. La gente de dinero. También nos dice el texto sagrado que Job los mandaba llamar y los santificaba. Él mandaba llamar a sus hijos, a orar por ellos, a bendecir a sus hijos. Yo le pregunto a usted, que es padre y es madre, ¿usted bendice a sus hijos? Muchas veces he escuchado de padres y madres cristianas, cuando están molestos con sus hijos, lanzar palabras de maldición e improperios. No, amado hermano, no. Usted es padre hasta el día que se muera. Usted es madre hasta el día que se muera. Y usted no solo debe orar por sus hijos, debe bendecir a sus hijos. Y Job tenía buenos hijos, no eran pecadores. Dice el texto sagrado: quizás habrán pecado, quizás habrán blasfemado contra Dios. Sus hijos eran creyentes, sus hijos eran de buena conducta, pero él pedía perdón a Dios por sus hijos, teniendo la función sacerdotal de intercesión, porque quizás hayan pecado. Amado hermano, usted debe orar por todos, pero sobre todo por sus hijos. Usted no puede ser luz de la calle y oscuridad de su casa. Usted debe enseñar a sus hijos la palabra de Dios, y ya cuando son mayores, santificarlos, mandarlos a llamar y orar por ellos. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios el día de hoy? Que debemos ser completos para con Dios, íntegros, coherentes con la fe, y debemos ser como Noé, que no se dejó corromper por lo que pasaba a su alrededor, que fue obediente aunque las órdenes parezcan absurdas. Fue obediente a Dios. Debemos ser como Daniel, que a pesar de la desgracia seguía siendo fiel a Dios. Debemos ser como Daniel, que aun siendo muy anciano seguía los caminos de Dios. Debemos ser como Job, que tenía una relación tan intensa con Dios que hizo pacto consigo mismo y que oraba e intercedía por sus hijos. La Biblia nos llama a ser íntegros y completos para ser salvos en este mundo y ser salvos de la ira venidera. Yo te invito a que en el nombre de Jesús seas íntegro y des gloria a Dios con tu vida. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga y la victoria es de Cristo. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote
te abrigo